Seguimos en esta hermosa mañana y estudiando a nuestro segundo enemigo, a nuestro gran enemigo, que es el diablo, porque el primero ya sabemos quién es él, dijo el mexicano. Estamos viendo o vamos a ver acerca de su poder. Vamos a ver, ¿tiene poder este animal? Sí. ¿Tiene autoridad? Vamos a ver. Ahora, ¿quién tiene más poder? ¿El ser creado o el creador? Sin embargo, hay una película que la hicieron por ahí, no sé con cuál objetivo, es la de Frankenstein. No sé si ustedes la vieron por ahí, yo un poco soy peliculero, ¿no? Donde él hizo un monstruo y el monstruo lo superó a él, ¿sí? En esa película. Pero en Dios no es así, eso nunca ha pasado ni pasará. Ahora, vamos a ver el poder que este animal tiene. Lo primero que debemos tener claro es que cuando Cristo venció al diablo, que ya eso es una realidad que no es reversible, le quitó la autoridad, sí, no el poder. Hablar de poder y la autoridad que Satanás tenía en su momento son dos cosas diferentes. El poder se conoce como la potencia que Satanás tiene en él, y la autoridad es el derecho que tiene para desatar el poder. Hagamos un pequeño análisis aquí, una analogía. Agarramos una serpiente venenosa y le sacamos los colmillos, ¿sí? Le sacamos los colmillos y los botamos. Ok, ¿qué puede hacer esa serpiente venenosa en cuanto a daño? Nada, puede seguir mordiendo, pero no tiene colmillo por unos 15 días, oye, porque se estima que ya después de 15 días vuelven a salir, si no lo sabían. Agarramos una avispa, eso sí yo lo he hecho, lo otro no, ni tampoco lo recomiendo a nadie que lo haga. Agarramos una avispa con cuidado y le sacamos el clavo, y después nos la ponemos en la mano y jugamos con ella, eso sí yo lo he hecho. Agarramos un alacrán, le cortamos la puya, el gancho que tiene, y podemos jugar con él en la mano sin problema. El poder de la avispa está en la puya y el poder del alacrán también está en su gancho. Agarramos un cangrejo y le cortamos las tenazas. ¿Qué puede hacer el cangrejo? Nada. Agarramos una araña, le sacamos los colmillos. ¿Qué puede hacer la araña? O se los picamos. No puede hacer nada. Entonces el poder de cada uno de estos animales está en algo con la que ellas vinieron para su autodefensa. Ok. En el diablo, el poder siguió estando en él. Lo que se le quitó fue la autoridad para desatarlo sobre los que hemos conocido, reconocido y aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Él, aunque el diablo tiene poder, no tiene autoridad para hacer nada en contra de nosotros. De la única manera que él puede hacer algo en contra de nosotros es que nosotros le demos terreno, le demos espacio, le demos derecho para él aprovechar ese derecho y usar el poder que sí tiene. Ahora, hay que tomar en cuenta factores que están relacionados al poder satánico y que son muy determinantes para confrontar a Satanás. El poder que Satanás tiene, óigame, es inherente en él como ser espiritual. Es un poder que ni siquiera Dios se lo puede quitar. ¿Cómo? Es un poder que ni siquiera Dios se lo puede quitar. Es decir, el poder que el diablo tiene es inherente en él, es propio de él, no lo busca en ningún lado, es algo de él que Dios lo colocó en él y ni siquiera Dios se lo puede quitar. Porque él fue creado con ese poder en el mundo cosmogónico, en el cual las cosas que se hicieron siguen siendo y permanecen. No pueden ser cambiados. El poder que Satanás tiene es inherente en él como ser espiritual. Es un poder que, como le dije, ni siquiera Dios lo puede quitar. El poder que Satanás tiene es opresor. Mira para lo que es este poder. Opresor, devorador, violento. Es un poder que mata, hurta y destruye. Pero el término matar acá no tiene nada que ver con lo espiritual en cuanto a nosotros. Tiene que ver con el matar la salud. Tiene que ver con el matar el matrimonio.
tiene que ver con el matar el propósito, tiene que ver con matar la santidad, tiene que ver con matar parte de la gloria que ya en nosotros está por causa de haber aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Entonces, mata, sí. Hurta, el término hurtar, usted creo que ya lo tiene muy definido, que hurtar no es robar. Robar es entrar por esa puerta, estando cerrada, estando trancada, entrar violentamente, usando cualquier mecanismo, tumbándola o abriendo un boquete en la pared o entrando por el techo, abriendo un hueco. Eso es robar. Hurtar es que ustedes me prestan la llave por confianza. Un día me dicen, hermano, váyase para allá y usted abre el local y espera a la gente allá. Bueno, yo me la traigo, agarro una panela de jabón como hacían por allá en uno y marco la llave, porque como aquí no hay donde sacarle copia fácil, entonces en una panela de jabón yo la marco bien marcada, eso queda marcado y me la llevo y por allá mando a hacer la llave. Entonces en un día por ahí que ustedes se vayan de viaje por ahí, cuando ustedes se van en campaña, yo llego, paro un camión ahí, una cava, abrí la puerta, todo normal, sin violentar nada. Y entonces comienzo a cargar equipo, a cargar silla y todo. Y como no vieron, la gente no ve que hay violencia, que hay nada, todo tranquilo. Ah, Junior se está mudando, ese es un pago que hizo por ahí. Y de repente se acerca y me dice, no, yo le estoy haciendo un viaje al hermano que me dijo por allá. Y me llevo todo. Eso se llama hurto, porque no usé violencia. Abusé de la confianza que me dieron. ¿Sí? Para sustraer sin usar ningún tipo de violencia. Entonces, Satanás en ninguna parte de la Biblia dice que vino a robar. Así que sáquese esa palabrita de la boca y dígale a los demás que la usan que eso está mal usado, que están mintiendo, que el diablo vino fue a hurtar, no a robar. Y que le pregunten a un funcionario público qué diferencia hay entre robo y hurto, si es que no creen que uno sabe, ¿no? Pregúntale a un policía, a un guardia nacional, ¿cuál es la diferencia que hay entre hurto y robo? Ahora, el diablo vino a hurtar y destruir. ¿Qué destruye el diablo? La familia. ¿Qué destruye la salud? ¿Qué destruye los negocios? ¿Qué destruye una congregación, una iglesia, una organización? Por causa de que se le dio lugar, derecho. Ahora, eso está donde Juan 10:10 y Efesios 6:11. El apóstol Pablo dice que seamos sobrios. ¿Qué es lo antónimo de sobrio? Borrachito. Borrachito impertinente, que se arrima en cualquier lado, que no tiene juicio, que cuando él anda borrachito se cree que es el hombre de toda la fuerza del mundo y cree que él puede pelear con todo el mundo. Dice que seamos sobrios y que andemos vigilantes, dicen los llaneros por ahí, ojo de garza. Porque el diablo como adversario anda como león rugiente buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Creo que ya yo les dije que es un león rugiente, pero vamos a repetirlo una vez más. Ok, un león rugiente es aquel animal viejo que ya ha perdido parte de su garra, parte de la dentadura, parte a veces a tu ojo y la habilidad de cacería ya la ha perdido. Entonces quiere comer, tiene hambre, tiene necesidades, pero no tiene la capacidad de agarrar las vivas presas que están por ahí. ¿Qué hace el animal? Se junta con los cachorros de la manada que sí tienen toda la velocidad, tienen todas las garras completas y pueden cazar, pero no tienen inteligencia. Hablen el lenguaje que ellos hablan y se entienden. Los envía sobre donde está la presa, dándole sus indicaciones. Él escalva en el piso, mete su nariz y se pone a rugir y a rugir y a rugir y a rugir. Desorienta a las presas que están por allá, mientras los cachorritos van por el monte poco a poco, hasta la proximidad que necesitan, mientras él tiene a la presa entretenida. Una vez que ellos siguen comiendo, porque rugidos van y rugidos vienen y nadie salta, nadie brinca, la presa está desorientada. Cuando los animalitos les toca saltar, ¿quién entretuvo la presa? El león rugiente. Eso es lo que es el diablo. No puede poseer a nadie. ¿Sí? Tiene poder, pero no lo puede desatar así porque él quiera. Tiene habilidades que no puede ejecutarlas como él le parezca. Quisiera,
hacer algo en contra de nosotros, pero hasta que nosotros no le demos chance no puede hacer nada, absolutamente nada, porque él está limitado. El término devorar viene del griego catarpino, cuyo más amplio significado indica tragar después de haber hecho pedazos a la presa. Ese es el objetivo que el diablo tiene sobre nosotros. Ahora, ¿quién es el animal que después de devorar la presa la traga? Los caimanes. Agarran la presa, la mastica, después de destrozar todo, se la engullen. Ahora, el diablo no se va a tragar a nadie, por supuesto, ¿sí? Pero después de destruir tu economía, después de destruir tu hogar, después de destruir tu matrimonio, después de destruir tu testimonio, ¿qué queda de ti para ejercer un ministerio? Para ser ejemplo de quién. Es más, ni en la salvación tuya, que ya es tuya, que ya la tienes, pocos son los que van a creer. ¿Por causa de qué? Te metiste en el terreno donde no debías de meterte. Por causa de ignorar el diablo y sus maquinaciones, y por causa de meterte donde Dios no te mandó a meter. El poder satánico es tan intenso que a nosotros se nos dio un poder que está representado en la persona del Espíritu Santo para contrarrestar las obras producto de su poder. No te olvides que Satanás no es soberano, pero es un ser sobrenatural. Satanás no es un pobre diablo, como muchos lo creen. Nunca lo subestime, ni le restes importancia. Si te descuidas, su poder puede destruirte por completo. He sido testigo de grandes hombres de Dios que hoy en día están en el caos porque subestimaron a Satanás y no se cuidaron de él. Sabemos que el poder del diablo está muy debajo al poder de Dios, indiscutiblemente, que es el que nosotros representamos. Pero si te descuidas, ni siquiera Dios puede hacer algo por ti. Con todo y que en ti esté todo su poder, ten presente esta verdad. A Satanás, Cristo lo venció. ¿Alguien puede decir algo? Amén. Pero no lo paralizó. Entonces digamos ahora después de amén, ay, ay, ay. No lo paralizó. Él está activo. Ahora nos toca a nosotros librar nuestras propias batallas. Ahora, ¿Cristo ató al diablo? Sí. ¿A dónde? En él. En el único lugar que usted puede atar al diablo. En usted. Usted no puede atar al diablo en más ningún otro cuerpo. Usted no puede atar al diablo en ningún sitio, en ningún lugar. Ah, que lo puede echar fuera, sí. Siempre y cuando usted ande en santidad, en su totalidad. Porque un hombre que ande en condición de pecado o una mujer que ande en condición de pecado puede ser usada por Dios para sanar enfermedades, para salvar vidas, para predicar, para muchas cosas dentro del reino. Pero nunca un hombre o una mujer que ande en pecado puede echar fuera un demonio. De ningún sitio, de ningún lugar. ¿Por qué razón? Porque los demonios son entes morales libres y le van a tirar en cara su condición de pecado al que sea. Oí hace poco un testimonio de un hombre muy usado por Dios en diferentes áreas de sanidades y fue a orar por una persona que estaba endemoniada. Y cuando llegó a orar por él, cuando le dio la orden, le dijo: tú no puedes echarme fuera de aquí. Y él le dijo: ¿por qué? Porque tus ojos son míos. Tus ojos son míos. Es decir, el diablo lo tenía viendo lo que al diablo se le antojaba que él viera. Nada más por eso, los puros ojos eran de él. Entonces, cuidémonos nosotros también de que el diablo diga o pueda decir eso algún día de nosotros. Porque de repente no dice tus ojos, pero diga: tu mente es mía, porque yo te pongo a pensar todo lo que me dé la gana. Ah, porque tus manos son mías.
porque tu cuerpo es mío. Wow. Entonces, reitero, un cristiano nacido de nuevo, su nombre inscrito en el libro de la vida, templo y morada del Espíritu Santo, que parte de su vida no esté consagrada a Dios, jamás podrá echar fuera un demonio de un cuerpo. Los demonios le dirán en público, lo avergonzarán, porque eso sí lo hacen ellos, Dios no lo hace. Dios te corrige, te reprende para que nos corrijamos, lo hace en privado. El detalle es que algunos de los hombres y mujeres que son usados por Dios, no han tenido la sabiduría y la disciplina necesaria y lo hacen en público. Lo correcto es cuando usted vaya a corregir a alguien que Dios le muestra por el Espíritu que está en algún tipo de pecado, que usted lo llame a solas, porque Dios no avergüenza a nadie. ¿Sí? Lo digo por los que están allá en el video. Alguien dijo, no lo digo por ustedes, pero a ustedes se los digo. Ahora, entendiendo que si Dios está hablando a favor de ese hombre, es decir, si está descubriendo su pecado, es porque hay espacio para perdonar. Hay tiempo para perdonar y ese hombre o esa mujer puede corregir esa área. Ahora, Dios dice y hace con el propósito de que nos perfeccionemos. El diablo es con el propósito de avergonzar y de ridiculizar y de él quedarse en gloria frente a los hijos de Dios que no hemos consagrado algunas áreas de nosotros. Recuerden esta verdad: con Satanás no se juega por el simple hecho de que él no está jugando. Sé prudente, no le des lugar, porque puede hacer de ti una presa que después de despedazar, tragar, lo digo en el sentido figurado. No lo estamos hablando de literal, es figurado. Sus derechos y privilegios. ¿Tiene derechos Satanás? Sí, entérese. ¿Tiene privilegios ese animal? Sí, entérese. Vamos para allá. En el Nuevo Testamento hay declaraciones casi increíbles e inaceptables relacionadas a los derechos y el control de Satanás sobre el mundo. ¿Sobre quién? Sobre el mundo. Pregunto yo, ¿usted es mundo? Pregunto, ¿usted es mundo? Entonces el diablo no tiene derechos ni privilegios sobre usted. Entienda, sobre el mundo. El detalle es que muchos de nosotros, cuando hablamos del mundo, nos familiarizamos, permiso, o nos hacemos de la vista como que si nosotros fuéramos mundo. Entonces, cuando nos hacemos de la vista como si nosotros fuéramos mundo, entonces pareciera que creyéramos que el diablo tiene derechos sobre nosotros. No, nosotros no somos mundo. ¿Qué somos nosotros? Iglesia. ¿Qué somos nosotros? Nación santa. ¿Qué somos nosotros? Pueblo adquirido por Dios. ¿Qué somos nosotros? Templo y morada del Espíritu Santo. Amén. 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 Ok. Hay declaraciones que parecen paradójicas y que nos confrontan como creyentes, que no las aceptaríamos si no estuvieran registradas en los textos sagrados. Declaraciones que afirman que Satanás, con todo y que es un ser caído, tiene derechos que nosotros como creyentes como creyentes debemos que respetar. A continuación vamos a estudiar algunos pasajes que dan testimonio de lo antes dicho. Lucas 4:5 dice que Jesús, después de ser lleno del Espíritu, fue tomado por el diablo y lo llevó al desierto. Lo llevó a donde, él quiso. ¿A dónde lo llevó? A donde él quiso. Quiere decir que si el diablo hubiese querido tentar a Jesús en otro lugar que no fuera el desierto, ahí lo hubiese llevado. En el caso es que el diablo se antojó de que el lugar donde tenía que ser tentado Jesús era en el desierto, porque de paso no hay un registro profético que Jesús tenía que ser tentado en el desierto. Sencillamente el diablo escogió que era el desierto. Por eso dice a donde él quiso, para tentarlo.
Jesús tuvo que entrar en un estado probatorio y este era un derecho que Satanás tenía. Dios Padre lo entendió y el Espíritu Santo lo aceptó. Ellos no pudieron evitar ese acontecimiento. Era un derecho que Satanás tenía y debía ser respetado. Pero así como Jesús fue tentado, pregunto, ¿usted y yo también tenemos que ser tentados? ¿Usted ha leído por allá en la Escritura que dice que nosotros no seremos tentados más de lo que podamos soportar? Entonces quiere decir que el diablo tiene derechos para tentarnos a nosotros como iglesia. Lo único que en cuanto a nosotros se le colocó límite, pero en cuanto a Jesús no se le colocó límite. En cuanto a Jesús escogió el desierto, en cuanto a nosotros, Él escogerá dónde carrizo lo hace. Ese es su problema. Ahora el detalle es que tiene derecho, ¿no? Ok. Pero no se asuste porque ese es su segundo peor enemigo. Usted tiene que tener cuidado más con él primero que con el segundo. ¿Sí? Lo otro que hay que tomar en cuenta es que Jesús nunca invadió terreno satánico. Él siempre respetó los derechos de Satanás. ¿Qué es invadir terreno satánico? Se lo explico. Aquí en Venezuela hay una montaña denominada Sorte. Hay otro que lo llaman Quiballo y hay otros diferentes sitios por ahí. ¿Qué hace usted si Dios a usted no lo ha mandado para allá, para esos lugares? ¿Qué hace usted organizando un viaje y preparando una invasión evangelística para ir a convertir a los brujos que están en Sorte? ¿Dios lo mandó para allá? ¿Dios le dijo? ¿Dios le ministró? No. Bueno, si tampoco lo hace en Sorte, tampoco debe de hacerlo en el barrio suyo, en la comunidad suyo, en el sitio suyo, donde usted sabe que hay un altar de brujería, o en el sitio donde usted sabe que se van de noche o de tardecita por allá en la orilla de las quebradas, de los zanjones, en las cuevas por allá, a ponerles diferentes bebidas alcohólicas o comida a estos animales. Otro de los detalles, ¿qué hacen los evangélicos? Escúcheme y mire para acá los que me están viendo. ¿Qué hacen los evangélicos? Proclamando ayuno y vigilia el 11 de octubre para contrarrestar supuestamente los poderes satánicos que se van a manifestar el 12 de octubre. ¿Qué hacen los evangélicos? Ayunando, haciendo vigilia, caravana y cuantas cosas más el 5 de diciembre, si mal no recuerdo. Creo que el 6 es el día de Santa Bárbara. Yo ni tengo idea de eso, pero sí, el 6 creo que. ¿Qué hacen o la noche antes de Halloween? ¿Qué hacen los evangélicos? Proclamando ayuno, proclamando vigilia, proclamando diferentes actividades diques espirituales, dijo el llanero, para supuestamente contrarrestar. Quiere decir, escúchame esto, pastor, que esto es lo que parece contraproducente. Quiere decir que si no existiera 12 de octubre, si no existiera Halloween, y si no existiera el 6 de diciembre, el día de Santa Bárbara, los evangélicos ni ayunan ni oran. Quiere decir, entonces, como dijo alguien por ahí, gloria a Dios por el diablo que pone a los evangélicos a ayunar y a vigilar. ¿Qué hacen los evangélicos haciendo diferentes tipos, supuestamente, obras espirituales el 13 de enero? Porque allá en Barquisimeto van a sacar a pasear a que no camina. ¿Eso es correcto que lo hagamos? No, eso está fuera de orden. Usted para adorar a Dios tiene que hacerlo el día que usted decida hacerlo. El diablo no tiene que motivarlo a usted para hacer para Dios cosas. ¿Sí copia eso? Porque entonces eso que usted está haciendo se le atribuye ¿a quién? Al diablo, a los demonios. Entonces si no existiera diablo, si no existiera demonio, entonces usted no hiciera nada de eso. ¿Están aquí o se fueron? Por eso es que es odioso Octaviano, ¿verdad? No, he entendido verdades que el diablo tiene derechos en el mundo que hay que respetarse. Hay que respetarse.
¿Qué hacemos nosotros si sabemos que va a pasar una caravana por esta calle y van a pasear a uno de esos que no caminan y lo van a pasear por aquí? Y ese día nosotros inventamos un culto y entonces cuando sintamos que vienen por allí por la bodega, no, hombre, la remangamos el volumen al sonido y ponemos cornetas afuera y todo lo demás, y a la hora que vayan pasando por aquí estamos cantando, pero lo más durísimo que podamos. ¿Usted cree que eso es espiritualidad? ¿Usted llamaría eso guerra espiritual? No, eso es estupidez. Eso es no saber quién eres tú, qué tienes y qué puedes en Cristo Jesús. Y eso es tratar de estorbarle derechos que el diablo tiene y que Dios se los respeta. Jesús nunca dijo, toda potestad me es dada, hasta que primero venció la muerte. El Hades, para luego vencer al diablo, quitándole y despojándolo de la autoridad, oído, no del poder, que Adán le había entregado. Si analizamos bien la tentación, Mateo 4, 1 al 11, la Biblia dice que Satanás llevó a Jesús a un monte alto y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, a ti te daré todas estas potestades y gloria de ellos, porque a mí me fueron dadas y a quien quiero se las doy. Observa que las potestades y los reinos le pertenecen a Satanás. Adán se los entregó. De no ser así, entonces lo que pasó Jesús no fue tentación y Satanás no tenía nada que ofrecerle, pero sabemos que Satanás le ofreció a Jesús lo que él poseía, lo que el hombre le había entregado. Jesús conocía esta situación y por eso nunca se atribuyó autoridad hasta que no la obtuvo. Filipenses 2, 9 y 11. Después de haber vencido la muerte y el Hades y posteriormente vencer al diablo, en su resurrección Jesús exclamó, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, 18. Otro punto relevante es que Jesús se dirigió al diablo como el príncipe de este mundo. Nunca lo subestimó. Él reconoció y respetó los derechos que Satanás tiene para ese momento. Juan 12, 31 y 14, 30 y 16, 11. Nunca podemos echar a Satanás fuera de sus propias moradas. Y según Efesios 6, 12. Según Efesios 6, 12, ¿en qué lugar habita el diablo? ¿Alguien puede buscar una Biblia y me busca el sitio donde vive el diablo? Efesios 6, 12, ¿qué dice por ahí? Lugar donde es la morada del diablo, es más, donde Dios se la estableció. Y muchos de nosotros, como que pareciera que Dios entonces nos dio un poder extraterritorial, entonces queremos echar al diablo fuera de su propia morada, de su propio lugar. Escúcheme, por años nos han dicho que el diablo es el que está en el infierno. No, ni está en el infierno, ni va al infierno, ni el infierno fue un lugar hecho para el diablo. El infierno es un lugar que fue hecho para los muertos incrédulos, para los muertos, pero no van a estar ahí toda la vida. Ellos van a salir de ahí. Ellos van a cobrar vida y van a un juicio denominado el juicio del gran trono blanco. Y ahí sí van a ir todos, juntamente con el diablo, al lago que arde con fuego y azufre, que para allá sí va el diablo. El lago que arde con fuego y azufre no es el infierno. Entonces, ¿qué dice Efesios? ¿Qué dice Efesios qué? 6:12. Oiga. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Dónde viven esos animales? En las regiones celestes. ¿Las regiones celestes es abajo o es arriba? Entonces ahí es donde el otro día yo discutía con mi amigo Rafaelito que en el tiempo que él andaba en esas movidas por allá, cuando invocaban a estos animales, decía
ya va a descender. Nunca decían que va a venir ni que va a subir, porque venir, dícese del que está en la misma dirección, subir del que está abajo. Pero cuando dicen en los altares y en los sitios donde están invocando a estos seres, dicen, descendió o va a descender o no puede descender. Aquí hay alguien que tiene un espíritu superior que no lo deja descender. Y la Biblia le acaba de decir a usted que ellos habitan en los lugares celestiales, el cielo de los astros, el cielo de las aves, segundo cielo, si contamos de aquí para allá y de allá para acá igualito. Entonces ese es el lugar de habitación de él. Por lo tanto, sáquese la idea de que los demonios están en el infierno. Sáquese la idea. Ubíquelos en el lugar donde están. Entonces, cuando usted va a una campaña, Junior Quintero, en el cerro tal, y entonces usted comienza a orar y dice, Señor, yo ahora despejo los aires, yo quito de aquí todos los demonios, ya va a ser el lugar donde ellos habitan. Y además, usted no va a ese sitio a despejar a los aires los demonios. Usted va a llevar el mensaje, la palabra del Señor, para los que están muertos espirituales y los que están atormentados por los demonios, lleguen a Cristo Jesús. El trabajo de nosotros de la iglesia no es despejar aire, ni echar fuera demonios de su contorno, de su sitio. El trabajo es echarlos fuera de los cuerpos, cuando están en los cuerpos. Eso es lo que yo he visto en la Biblia, ¿no? Ahora, cuando Pedro, que no sea cristiano, vive en una casa, tiene un sitio por allá, entonces resulta que en la finca de Pedro lo espantan, le sacuden las matas, la cosecha se le quema, le sacuden los mangos, caminan dentro de la casa, ok. ¿Hay que ungir esa casa con aceite? ¿Eso es bíblico que yo unge esa casa con aceite para echar fuera a los demonios? ¿O que le eche agua bendita con hacer cura? ¿O que agarre como la bruja la mata de monte y comience a echarle cuero a la casa, echarle unos chaparrazos? ¿Qué hay que usar? ¿A dónde está el poder de Dios? En su palabra. ¿A dónde está el poder de los hijos de Dios? En la palabra. Entonces, tu presencia en ese lugar. En primer lugar, lo primero que yo tengo que presentarle al dueño de la casa, señoras y señores, es el plan de salvación. Porque ¿cuál es la gracia? Que yo vaya a la casa de ese hombre y le eche fuera a los demonios, lo deje tranquilo, lo deje libre y él siga en su vagabundería, en su pecado y en su maldad. Lo primero que yo tengo que presentarle es el plan de salvación. Si ese hombre acepta el plan de salvación, los derechos que el diablo tenía sobre esa casa, los pierde. Por lógica, tienen que girarse. Pero si, ¿cuál es la gracia que yo me propongo echar fuera a los demonios de ahí y que esa gente siga siendo inconversos? ¿Cuál es la gracia, Rafael? Ninguna. Entonces ahí es preferible orar para que vengan más demonios y les atormenten la vida para que se conviertan en Jesús. ¿No cree que es mucho mejor? Digo yo, ¿no? Sacando la cuenta de lo que a mí me pasó, que el diablo conmigo fue bruto. Desde los 14 años y medio hasta los 16 y medio no tenía paz, no tenía tranquilidad, todo el tiempo era una zozobra. Caminaba por el monte, sentía que alguien me seguía, trataba de ver algo, nunca vi nada detrás de mí, pero percibía, no podía dormir en una habitación solo. ¿A eso qué sucedió? Bueno, pasó un caso que se perdió una tía. Normalmente todo el campesino tiene en la mente que si alguien se pierde en un sitio, se sabe que se murió en ese sitio, lo secuestraron, pero el muerto le sale a los vivos, según la idea, ¿no?, que hay. Y ese día se fueron todos los mayores de la casa. El mayor de la casa era yo, tendría como 15 años y medio, los otros estaban como en 12 y 8 años, y nos acostamos todos en la misma habitación. Como yo era el jefe, me acosté en medio de los dos. Estos dos lirones durmiendo, roncando, y yo despierto temblando de miedo en medio de los dos. Hasta que no prendí la radio y la puse en la emisora cristiana, no pude dormir. Entonces, ¿quién me persiguió? ¿Quién me acosó? Ahora, cuando prendí el radio y lo puse en la emisora cristiana, a dormir en paz. Entonces, ¿quién fue el culpable hasta cierto punto de que yo terminara en los brazos de Cristo? Entonces hay que sacar la cuenta por los demás. Entonces, si alguien está siendo atormentado, perseguido, que siga la fiesta hasta que se abrace a Cristo Jesús. Después que llegue a Cristo Jesús, no tengo problema. Duermo en cualquier parte. Lo único que yo soy un poco, no sé, es algo de, pudiéramos decir, de sobrevivencia. Viajando en carretera no sirvo para dormir, parar el carro. Puedo ir muy cansado, muy agotado durmiendo. Me paro el carro para dormir en la vía, no puedo. No puedo.
como los gandoleros que paran en cualquier lado y se acuestan a dormir. Eso yo no lo puedo hacer. Entonces, pero no es por miedo al diablo, no es por miedo a los muertos, es por precaución de los vivos, que es otra cosa. Al igual que dormir en una habitación con la puerta abierta, no es fácil. Ahora, debemos de entender que este ser tiene ¿qué? Derechos y privilegios. Ahora, los lugares donde habita, ya estamos claros, ¿sí? Nunca podremos echar a Satanás fuera de sus propias moradas. Y según Efesios 6:12, los demonios habitan en los cielos, en la atmósfera. Lo digo porque hay cristianos a quienes he escuchado limpiando las atmósferas sin conocer que es un lugar donde Satanás y los demonios habitan. Ahora, otro detalle. Supongamos que Dios, háblame de un pueblo aquí donde no hayan hecho ustedes una campaña, un pueblo, un barrio. Cualquiera, rapidito. ¿Qué pueblo? Todas han hecho. Villanueva. Villanueva. Supongamos que Dios le pone en el espíritu a Rafaelito que vaya a hacer una campaña en Villanueva y también le puso al pastor y le puso a Pedro. Se ponen de acuerdo los tres porque van a hacer una campaña en Villanueva. Dios, antes de ir al sitio, les dio el lugar. Cuando ustedes lleguen a ese sitio, pregunten: si Dios fue el que les puso a ustedes, que se haga esa campaña ahí, si ustedes están dirigidos por el Espíritu Santo, cuando ustedes lleguen a ese lugar, ¿ustedes van a llevar el Espíritu Santo o el Espíritu Santo los va a esperar allá? Pregunto yo. Si Dios por el Espíritu los dirigió a ese lugar, creo que cuando ustedes lleguen a ese lugar, ya el Espíritu Santo ha tomado el control de ese lugar. Creo que si Dios los está llevando, cuando ustedes hablen con la gente del Consejo Comunal, ya todo va a estar fácil para que se haga la participación, porque nosotros no le debemos pedir permiso a los consejos comunales para hacer campaña, le debemos participar, que es otra cosa, participar. Y aún más si vamos a trancar la vía, cuando hay vías que son muy transitadas. Ok, para engancharnos en la luz también, o para pedirle la luz a alguno de los que viven en la casa. Es decir, si Dios a usted lo está enviando a un lugar, cuando usted llega a ese lugar, ya todo está listo, está preparado por Dios en la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, usted no tiene que llegar a hacer guerra espiritual, porque ya el Espíritu Santo tiene control de todo eso. Amén o ayayay. Por eso no estoy de acuerdo, yo, Octaviano Torres, respeto a Raimundo y todo el mundo, pero no estoy de acuerdo que vayamos a meter un grupo de personas debajo de la tarima a hacer cadenas de oración. Eso hay que hacerlo una semana antes, días antes, en nuestra casa, en nuestra iglesia, que cuando vamos allá, ya vamos a librar la batalla que ganamos en casa orando y ayunando y vigilando. Y no que vayamos allá a pantallar. Yo considero eso como una pantalla, respeto al que lo hace. Entonces, ese momento de orar, de vigilar y de ayunar, debemos de hacerlo en secreto, para que en público entonces Dios nos entregue las victorias. Amén. Okay. Nunca podrás echar fuera demonios de un cuerpo en lo absoluto si el poseído no renuncia a su posesión. Ese es un derecho que Satanás tiene, que se lo dio al individuo donde está metido. Y si lo haces, él puede regresar a su lugar. Es decir, de la única manera que usted libere a un demonizado o endemoniado es que él quiera ser libre. Si él no quiere ser libre, usted, por el poder que está en ti, puede que el demonio se vaya momentáneamente, pero después que usted se vaya, él vuelve, porque ahí hay un derecho. ¿Sí? Mateo 12, 43 y Lucas 11, 23 y 26. Puede ocurrir que por causa de la presencia del Espíritu Santo, un demonio se ofrezca a salir del cuerpo, pero si el poseído no renuncia a su posesión y condición en la que está, el demonio puede regresar. Hubo un caso donde Jesús sanó a un hombre que estaba en el estanque de Betesda y posteriormente lo encontró en el templo y le aconsejó: mira que has sido sanado, no peques para que no te venga algo
peor. Es decir, lo mismo no va a venir más nunca. Puede venir algo peor. Y quiero aclarar aquí el caso de el espíritu inmundo que vuelve. No recuerdo ahorita la cita bíblica, por favor búsquenla. La cita bíblica del espíritu inmundo que vuelve dice esto: cuando un espíritu esté en un cuerpo y es echado fuera, él sale y anda por lugares secos y sin reposo. Pero luego de un poco de tiempo, él regresa, o él en sí dice: volveré a mi casa. ¿De dónde salí? No creo que es la palabra correcta, de donde lo sacaron, ¿no? De donde lo sacaron. Y vuelve. Y cuando la ve, la encuentra como barrida, adornada, pero vacía. Y luego va y busca 7 espíritus peores que él y vuelven a entrar en este lugar. Eso en el Antiguo Testamento se daba la posibilidad. En el Nuevo se da la posibilidad, óigame, en el inconverso, que oramos por él y lo liberamos y no acepto a Cristo. Pero en el inconverso, que oramos por él y lo liberamos y aceptó a Cristo, el demonio va a volver. Pero ¿cómo va a conseguir la casa? Limpia, adornada, pero ocupada por el Espíritu Santo. Amén. Entonces eso allá podía darse, pero aquí no, siempre y cuando el individuo acepte a Jesús. Otro detalle es que eso no tiene nada que ver con nosotros, porque al final del texto Jesús dijo: esto acontecerá a esta generación idólatra y perversa, si mal no recuerdo. En la palabra perversa lo dice, pero no recuerdo. Dice: esto acontecerá a esta generación. ¿A qué generación? A la generación en la que vivió Jesús, que después de que Jesús muere, resucita, parte recibieron a Jesús como su Salvador, pero una parte de estos individuos se alzaron, una parte de estos individuos se pervirtieron, una parte de esos individuos se fueron a un nivel de corrupción muy elevado. La verdad paralela está en que si puede darse la reincidencia de una enfermedad en una persona, por lógica, también el principio se cumple con un endemoniado. Reitero que fue liberado, pero que no aceptó a Jesús. Otro aspecto importante es que nunca podemos enviar a los demonios a los abismos, a los infiernos o lugares de tormento por ciertas razones que ya le voy a dar. Los demonios no pueden ser enviados a lugares de tormento si primero no son juzgados. Se le tiene que juzgar para darles el veredicto y luego enviarlos a lugar de tormento. Esto fue notorio con el endemoniado gadareno. Los demonios apelaron a sus derechos. Ellos pidieron no ser atormentados antes de tiempo. Pidieron entrar en unos cerdos y Jesús, conociendo los derechos que ellos tenían, aceptó. Mateo 8, 28 y 32. Los demonios sabían que los abismos es un lugar de tormento donde tendrán que ir, pero después de ser juzgados. No era el tiempo y ellos apelaron a este derecho y Jesús no lo desconoció. Entonces entendamos, hermano querido, que tenemos autoridad para echarlos fuera, pero no para mandarlos donde nosotros queramos. No hay un sitio que le podamos dar ni apropiar. Jesús, estando en su tiempo, o en este caso del endemoniado gadareno, ellos pidieron ser enviados a esos cerdos. Bueno, como para Jesús un alma, un individuo, valía más que 2000 cerdos, entonces liberó al endemoniado, a costa de lo que pudiera venirse encima, que luego todos sabemos lo que se vino encima. Ahora, yo estoy claro que Jesús no estaba viendo solamente el endemoniado gadareno. Jesús estaba viendo más allá. Ese lugar se le llamaba Decápolis. Decápolis son 10 ciudades gentiles, en las cuales cuando el hombre se quiso venir con Jesús, muy cómodo, muy chévere, le dijo: ya va, usted no está invitado. ¿Usted me invitaron? No,
Bueno, usted vaya donde su familia, vaya donde los que lo conocieron, quién eras tú, y dígale ahora todo lo que pasó contigo. Es decir, Jesús dijo, a mí no me recibieron, sí, bueno, pero a ti te van a recibir. Porque tú eras el terror de todos los que querían atravesar los cementerios, de todos los que querían ir al cementerio. Dígame cuando iban a sepultar a alguien. La batalla por un lado era con este ser que estaba poseído, y entonces ahora todo mundo al verlo en la condición que estaba, ok, le echaron la culpa y corrieron a Jesús, pero la bendición quedó. Ahora, ¿qué pudo haber hecho ese hombre? ¿No está registrado en las Escrituras? Sí, como tal. No hay libros que tengamos registrados. Sin embargo, me imagino que ese hombre, que Jesús no lo dejó por dejarlo, porque era malo, porque era cruel, no. Había un propósito más allá. Amén. Bueno, las armas con las que cuenta Satanás. Vamos a verlas en nuestra próxima hora de clase, compañeros.